En esta primera parte de la editorial de Habemos Legislador Libertario, vamos a escuchar primeramente un audio que creo que nos identifica a todos, que es Javier Milei en su última aparición en el Congreso, tocando el tema de el autoatentado, diría yo, de Cristina. Bueno, mucha gente me va a putear por esto. Ya me putearon la editorial pasada, me la putearon bastante. Amigos kirchneristas que tengo, como todos, ¿no? ¿Quién no tiene un amigo kirchnerista, un hermano kirchnerista? Y hay que quererlos, hay que abrazarlos, hay que contenerlos, hay que, hasta yo te diría, bancar el fanatismo y ver en ese espejo que nosotros no podemos ser iguales, no podemos ser personalistas, pero si hay alguien que nos identifica en su discurso, es el señor, y vamos con el audio, Javier Milei. En uso de la palabra el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo ente, es presidenta. Señora Presidente, en primer lugar, desde La Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada, de ningún tipo de ella. Al mismo tiempo, queremos señalar nuestra vocación republicana y en ese sentido pedimos porque la justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres, y aunque no sea condicionada, que no sea condicionada por la política. Es decir, la República se basa en la división de poderes y el eje fundamental es la justicia, para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del Poder Ejecutivo o que el Parlamento se convierta en una oligarquía. Es por ello que también queremos señalar que como liberales nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, los que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es de una vez por todas de ese privilegio de los políticos respecto de los demás, porque todos los días, si la gente recibe este tipo de situaciones, digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Y se enoja porque le dice presidente. Al final es con E, ¿no es cierto? ¿Por qué se enojan si está hablando con E? Es lo mismo que... Entonces vamos a decirle presidento.
cuando es presidente. Y le vamos a decir, no sé, viste, es muy loco eso de decirle presidente. Y, o sea, igualmente es importante que lo sepamos, está aceptado decir presidenta, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es chocante porque al ser presidente no tiene sexo. Justamente es inclusivo, presidente. Al margen de todo esto, importante el tema que creo que nos identifica a todos. Le cuesta a la gente de izquierda porque lo ven a los políticos como grandes líderes salvadores. Entonces como que la apartan del resto de la sociedad y no tienen los mismos derechos. Sí tienen privilegios, ¿no? En ese formato en la mente del líder que tendría que estar 20 años, como dicen líderes kirchneristas, ¿no? Que hay que estar durante 20 años en el poder. Que esta democracia está caduca, dijo Cristina, ¿no es cierto? Es como para analizarlo, es como para pensarlo. Yo te diría es para no votarlo, sobre todo, ¿no? No los votes. Pero este paradigma de que el político está por encima de la sociedad, de que le para la policía porque viene rápido en el auto y te dice, pero yo soy senador de la nación. ¿Cómo me vas a poner una multa a mí? Decime tu nombre, aquí te estás metiendo, ¿qué te pasa? ¿Cuántas veces habremos escuchado esas salteadas de la ley, ¿no es cierto? Que no hacen cola para las vacunas. Bueno, están por encima del resto de la sociedad, pareciera. Por eso, la editorial de hoy, habemos legislador libertario, alguien que nos identifica, alguien que les dice las cosas en la cara. Se enojan después porque nos repudió directamente, no dijo, yo repudio que le hayan puesto un arma en la cabeza a la vicepresidenta. No, repudiamos todos los actos de violencia. Todos los actos de violencia por igual. Por igual. Como bien dijo Milei, ¿vos te acordás que hayan hecho algún feriado cuando lo asesinaron a Nisman? Hay gente imputada en el caso. Hay gente que está siendo juzgada en el caso por asesinato. Porque fueron cómplices. Desde la seguridad que no estaba ahí, hasta Luger Mercino, ¿se llama el tipo? No me acuerdo bien el nombre, bueno, el señor. Están todos imputados en la causa. Es obvio que no fue un suicidio. Al único que se le puede ocurrir que es un suicidio es a un kirchnerista. ¿Y por qué será, verdad? ¿Por qué es preferible que sea un suicidio? Esa es la parte más loca. ¿Por qué Fernández, antes de ser presidente, meses antes, opinaba que era un asesinato encubierto y después dijo, no, me convencieron, es suicidio, esto es obvio que es suicidio? No hubo feriado por Nisman, no hubo feriado por la tragedia de 11, todos en gobiernos kirchneristas. No hubo feriado por Cromañón tampoco, acuérdense, no hubo feriado. En ese momento jefe de gobierno, de los pocos que recuerdo, kirchnerista. Lo destituyeron después, ¿verdad? Después de esa tragedia, insostenible, no haber tenido las condiciones en su momento de seguridad. ¿Cómo van a dejar entrar con bengala a la gente cuando, bueno, al margen de todo eso que pasó, ¿verdad? Habemos legislador libertario. Vamos a escuchar el discurso de la diputada que siguió a Milei, una diputada de izquierda, Pla, ¿no es cierto? La diputada Pla. Que prácticamente nos echa la culpa del atentado a Cristina a los libertarios. Y usa la palabra fascismo. En uso de la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Diputado Milei. Les pido silencio a los señores diputados. Diputada del Pla. Diputado Milei, no grite. Diputada del Pla, comienza. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero manifestar es, sin eufemismos, sin vueltas, sin peros,
sin generalidades, el repudio absoluto al intento de asesinato, al atentado que ha sufrido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este repudio absoluto además va acompañado del planteo del esclarecimiento a fondo del caso. Y este no es un tema menor, una frase formal. El esclarecimiento del caso nos tiene que ayudar a contextualizar esta acción, porque la idea de que podría ser un loco suelto, cuando en realidad venimos advirtiendo que se está desarrollando en el país hace tiempo una campaña de tono fascistizante, donde se utilizan la supuesta libertad de opinión, que por supuesto defendemos a rajatabla, pero esa campaña fascistizante, del que ha sido, por ejemplo, principal blanco el movimiento piquetero, justamente crea un clima que va habilitando el pasaje a la acción. Y esto lo advertimos el año pasado, cuando distintos locales de partidos de izquierda, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en algunas provincias, sufrieron atentados. Y dijimos, ojo, acá ya no se trata solamente de un ataque verbal. Acá hay un discurso que empieza a generar la viabilidad de un pasaje a la acción. Y por eso quienes han demorado días en repudiar este atentado, o incluso hemos escuchado recién el discurso del diputado Milei, que no pudo repudiar el atentado, no lo hizo. La generalidad de referirse a la violencia quita la especificidad del problema y por lo tanto en ese punto vemos que cuando Bullrich y otros no se pronuncian claramente, están también generando un aval a esa acción del atentado. En este punto nos parece fundamental ir a fondo en que esa campaña fascistizante tiene también objetivos. Y en ese sentido queremos ser claros. No, esos objetivos no tienen que ver con que esté en juego la democracia o la paz social. Por eso nos hemos abstenido en la resolución que se ha votado. Nosotros hemos presentado nuestro propio proyecto, nuestro propio texto, repudiando claramente el atentado. Pero queremos decir que el punto de lo que está en juego acá no es la democracia como se pretende plantear o la paz social. Acá quienes podrían poner en juego, por ejemplo, la democracia o llevar adelante un golpe de Estado, en realidad hoy están apoyando y dentro del régimen político, la embajada norteamericana, las fuerzas de la OTAN, la gran burguesía, no tienen interés en un golpe militar o en un golpe de Estado. Son los que promueven una política de ajuste que se está desenvolviendo y que la está desenvolviendo el propio gobierno. Por eso creemos que en ese punto también hay que ser claros, el repudio al atentado, la investigación a fondo de cómo pueden actuar estos grupos, si es un individuo, si es un grupo, qué apoyo ha tenido y demás, nos tienen que colocar también claramente en un terreno donde el repudio no tiene para nada por qué ser, ni lo es, un apoyo político al gobierno o al oficialismo. Creo que en ese sentido hemos podido ser parte de este claro repudio con total independencia política y también tenemos claro que la agenda urgente de la población trabajadora sigue pendiente y por eso nos parece también claro que las tensiones sociales como resultado del agravamiento de la pobreza y de los reclamos populares que están irresueltos
se van a seguir manifestando y por eso advertimos que el planteo de que puede haber una paz social con los que saquean el país es completamente contrario a lo que hoy está pasando y las penurias que está pasando la mayoría de la población, que se van a seguir manifestando y que tienen que dar lugar a un gran proceso de reclamo y de plan de lucha. En ese sentido, llamo la atención que las centrales sindicales se han pronunciado y estarían planteando la posibilidad incluso de convocar un paro nacional en repudio al atentado, pero fundamentalmente en apoyo político al gobierno, y sin embargo no se han planteado el desarrollo de un paro nacional y un plan de lucha por los salarios, por las jubilaciones, por los despidos, por el trabajo precario y demás, y creo que ese es el punto en el que nos tenemos que enfocar luego de la manifestación clara en este sentido. Cierro con esto y voy a dar un ejemplo de por qué no es posible, para que se entienda por qué nosotros no podemos suscribir un planteo de paz social. En este momento los trabajadores del SUTNA, el Sindicato del Neumático, están peleando fuertemente por sus reclamos y sufriendo un ataque brutal de las patronales que nuclean el sector y que están ayudados también por toda una campaña mediática contra ese reclamo absolutamente legítimo. No se puede plantear que hay paz social que puede incluir a los trabajadores que están reclamando por sus derechos y a la patronal que los está conculcando. Por eso cierro diciendo que ratificamos fuertemente el repudio, el pedido de esclarecimiento, y en ese sentido vamos a seguir trabajando desde nuestro bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en su conjunto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a la diputada. Varias cositas de lo que dijo, ¿no es cierto? La primera, le vamos a explicar qué es el fascismo a la diputada, ¿sí? El fascismo es el totalitarismo de un líder y no se cuestiona lo que dice el líder. No hay libertad de expresión, ¿ok? Son los proyectos para y por el supuesto pueblo, que son las decisiones del líder, ¿no es cierto? Y en el poder supuestamente de los trabajadores como sindicato. El poder supuesto de empresas que trabajan netamente para el Estado. El poder supuesto de quienes están cerca del líder. Es el fascismo de tres patas que conocemos de Mussolini y que trajo Perón, ¿no es cierto?, que seguimos hasta ahora, con esas tres patas de empresarios prebendarios, sindicalistas y políticos, vendiéndose favores entre ellos. Perdón la palabra sindicalista, unicatos, no vamos a ensuciar al sindicalismo que tan bien le ha hecho a los trabajadores, el sindicalismo que trabaja en todo el mundo, que se reelige cada 4 años y que está representado realmente por trabajadores para la defensa del trabajador y no para la defensa de las empresas que pueda tener el presidente del sindicato que está hace 20 años, 30 años. Esos son unicatos y están apoyados por los prebendarios que sí pueden entregar todo lo que pide el Estado a sus trabajadores y cumplir con todos los impuestos. Total, es plata que se pasan de mano en mano, ¿sí? Y nos ahogan al resto de las empresas y las pymes, pretendiendo que podamos pagar como un prebendario que trabaja con el Estado. Y con el sindicalista mafioso al lado, haciendo cumplir todas estas locuras, ¿no es cierto? Pudiéndote parar la producción de una empresa, pudiéndote sacar muchísimo dinero. Y la gente de bien termina siendo víctima de este fascismo de tres patas moderno que nos trajo el kirchnerismo, y que la gente de izquierda erróneamente acomoda a la derecha a fascistas cuando son totalitarios y están muy lejos del liberalismo, señores. En el liberalismo no puede haber fascismo, no puede haber totalitarismo. Y justamente el discurso de Milei, que a esta señora pobrecita, ignorante, le pareció una generalización, que lo es una generalización, y repudia todo acto de violencia, aclara que no tiene que haber privilegio de casta, lo aclara, separó el país,
se hizo un feriado, se paró un día de producción como si nos sobrara la guita, porque un tipo le quiso pegar un tiro a la presidenta y casualmente le falló el arma. Déjense de joder. Ese es uno de los puntos, tratarnos de fascista. Otro, el tema de los piqueteros, que no podemos decir que estamos podridos de que se corte la calle cuando queremos llevar a los chicos a la escuela o cuando queremos ir a trabajar. Gracias a Dios a los correntinos no nos pasa, que por ahí sí nos cortan el centro de la avenida, ¿no es cierto?, por los camiones, porque en el Chaco sí está lleno de piqueteros. Acá a nuestros vecinos sí, vemos cómo sufren los trabajadores y la gente que se tiene que trasladar y tiene que pasar, por ejemplo, por Quitilipi, que hay más piqueteros que habitantes, ¿no es cierto? O que estás en el medio de la calle y de repente vienen dos pibes con una rueda, te la queman y te paran en la calle y viene la policía a defenderle. Porque claro, vos te bajás del auto y le pegás un palazo a cada uno y pasás, pero no te deja la policía. O sea que no podemos no podemos ni siquiera opinar en contra de los piquetes, ni siquiera opinar, porque ya estamos generando violencia, una locura total. Habla de que, la libertad de expresión obviamente está bien, claro, pero de todo esto no se puede hablar. La libertad de expresión, y bueno, hay libertades y libertades. No, esto es un discurso de odio, justo el que te ataca a tu movimiento que le saca plata a los pobres, porque le sacan y le cobran plata a los pobres, le cobran el plus a los pobres. Dicen que los legisladores de izquierda donan parte de su sueldo y cobran como un maestro. ¿A dónde lo donan? ¿Al propio partido? Para seguir construyendo la dádiva y el clientelismo del pobre y manejarle los planes y sacarle un porcentaje para seguir haciendo política con la plata del Estado. ¿Sí? Para eso, para ir a la legislatura a defender que siempre se suban los impuestos al empresario, no importa si es de una pyme. Para eso, señora, está usted, para eso le pagamos su sueldo. Para que nos diga que somos los responsables de que no sé si un loquito, un actor, no tengo idea por qué se le borró el celular sin querer a la policía, no entiendo lo que pasó. No entiendo lo que pasó. Sí, no entiendo lo que pasó, pero sí entiendo algo. Tenemos que repudiar el hecho, pero con la misma igualdad que hoy matan a un pibe en la calle. Porque aparte no es una persona que esté limpia, ¿no es cierto? Nos mintió muchas veces, como te dije en la editorial pasada. Atención con eso. Al margen de eso, esta señora sigue hablando, y me parece acertada, hay que decirlo, que estas son unas políticas de ajuste, pero no son las mismas, señora, que ahí se equivoca, que las que proponemos nosotros. Todo lo contrario, a la salud no se toca, la educación no se toca, y los que tienen problemas diferenciales al resto de las personas tampoco se toca. Y ustedes tocaron todo estos kirchneristas, peor que Macri estuvieron, con Sergio Massa a la cabeza ahí disfrazado, mientras que pasa todo esto, por la mesa te van tirando impuestos a cosas que caerían toneladas de piedra en la cabeza de alguien que no sea peronista, está claro, toneladas de piedra. Lamentable esta diputada, que aparte la aplauden por decir presidenta, increíble, ¿no es cierto? ¿No querés que hable con él? Al final decidite, ¿viste?